acá vemos antes de la fiesta de la Pascua. Antes hacían la fiesta de la Pascua ellos, que es la salida de Egipto al otro lado del mar, que el Señor le sacó de la esclavitud. Entonces, yo soy la Pascua, dice él, por eso. Eso está en una parte de Corintios, está, que es lo que se regaló a nosotros. Entonces, antes se hacía figurativamente, ese que salía de Egipto al otro lado, en la esclavitud. Así también nosotros en lo natural, antes se iba toda la esclavitud, mostrándole que nosotros éramos esclavos de Satanás desde el principio. Ellos eran judíos, acá a los judíos está hablando, pero nosotros podemos sacar también, nosotros estamos en esclavos de Satanás también. Ahora espiritualmente, nosotros sí, antes de aceptar a Cristo, somos esclavos de Satanás, directamente. Y después, cuando tenemos otra vez a Cristo, tenemos dos naturalezas, otra vez dos poderes. Y nosotros si nos escuchamos esta palabra y nos pedimos perdón, nos vamos a conocer nuestro pecado, que esa incredulidad, ese depresiones, ese sufrimiento, mala suerte, miseria. Nadie pide perdón de la miseria, de la mala suerte, de la depresión, nervio, ira que siente. Ese es Satanás. Entonces tiene que pedir perdón. Es imposible de cambiar su vida. Entonces el Señor ve que acá hacía la limpieza de los pies, que era figura que limpiaba el andar o el pecado. El pecado es lo que nosotros pensamos todos los días, lo que nos gusta a nosotros. Y pensamos, todo lo que nosotros acá en el mundo nos enfaenamos, no hace Dios que Satanás gobierna a nosotros en distintas formas nuestra mente. Tenemos que tener cuidado lo que vamos a hacer, si es de Dios o no. Porque hay pensamiento que es bueno al hombre, pero a Jehová pesa el espíritu. Entonces, nosotros todos, dice, encomienda, dice, tu entrada y tu salida, dice, a Dios. Entonces, tenés que pedir al Señor que te muestre si es voluntad de Dios, por ejemplo, a donde hay un plan que querés ir, por ejemplo, en un lugar. Parece que es bueno a nosotros, para algunos se va a visitar a los parientes, pero ahí está lleno de hechicería y vos todavía no estás capacitado para pelear contra ese espíritu. Entonces encomienda, dice, pedí al Señor la dirección y pedí perdón de todo ese confianza en sí mismo, que querés ir nomás y te vas, y Dios no te puede proteger así. Entonces dice que Él lavaba los pies y el Señor quiere lavar nuestra mente, los pensamientos, nuestro plan que queremos hacer, quiere limpiarnos a nosotros. Y antes se hacía, vio que ciertamente natural, lavada de pie. Y entonces, en vez de decir humillate, pedir perdón, reconocer ese pecado, tu andar, tu naturaleza, todo lo que vos pensás. Dice que es un mundo de maldad nuestra mente. Nosotros nos ocupamos más mismo, nuestra mente gobierna más mismo las 24 horas. ¿A dónde dice ese? ¿A dónde dice en Corintios? Dormimos y nos levantamos, así llevamos la vida de Satanás. ¿A dónde está? En Corintios 4. Yo por todos lados el cuerpo de Cristo. Segunda de Corintios.
4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuro, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestro cuerpo. Me seguí un poquito. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, en nuestra carne mortal. Carne, nuestro cuerpo mortal, ahí está, cuerpo de muerte nosotros llevamos. Entonces llevamos el poder de Satanás y el poder de Cristo después de ser hijo de Dios. No se engañen nunca. Yo soy hijo de Dios porque tengo que pedir perdón. Nosotros todo el tiempo tenemos que pedir perdón. El Señor quiere lavar nuestros pies cada día, cada momento. Quiere nuestro andar, nuestro pensamiento. Ahí muestra como lavar los pies. Vemos nosotros, dice que Satanás nos hirió en el calcañar. En el calcañar es el talón, que es la fe. Nosotros andamos por fe. Y entonces nosotros tenemos que humillarnos, pedir perdón de la incredulidad. Y esa incredulidad, si vos no crees la palabra, si no escuchás la palabra, no pedís perdón, no podés tener fe. Nunca digas tengo fe, porque tenés una miniatura, pero falta crecer, porque vio que crecer en la fe, dice. Nosotros tiene que gobernar la fe. Pero eso poco a poco, a medida que vamos a escuchar la palabra, porque si vos no crees la palabra, por ejemplo, estás escuchando la palabra, y tu mente está a otro lado, tu mente no le interesa la cosa de Dios, te cansa, te aburre, y eso es común, porque esa es nuestra naturaleza. Y el Señor está ofreciendo para lavar nuestro andar, nuestra incredulidad, para lavar, para tener fe, plena seguridad, lo que te dice Dios, pero para eso tienes que escuchar y escucharla, pedir perdón, porque si no, no va a poder Dios que cambiar tu vida. En el perdón, el Señor Jesús dice que en Lucas 24, también 44, dice que Él vino a morir en la cruz para que se predicase el arrepentimiento de pecado. Y ese pecado es primeramente la incredulidad. Al no creer la palabra, al no gustarte, no te toca esta palabra. Y no te puede tocar si no pedir perdón. Tenés que pedir perdón. Señor, no me gusta, no me interesa, me aburro, me canso de la palabra. Perdóname. Entonces, tenés que pedir perdón todo el tiempo porque nosotros... La mercadería. Vaya y traiga, digo que los varones. Quédate nomás. 2, 3 nomás. 2, 3 nomás. Bueno, voy yo. Está mi mamá en la puerta. Para Egipto a Israel, que es la salida de la esclavitud al otro lado, con Cristo es figura de salvación mismo. Escuchen bien, para que explique bien después ustedes que... Alejandra, decime un poco, ¿la Pascua qué es? ¿Ah? Pero eso empezó a Israel cuando salió de Egipto al otro lado, que es figura... Sí. No, ese no era el río de Jordán. Ellos pasaron el río Mar Rojo, el Mar Rojo.
También el río de Jordán también es figura de la cruz también. Pero ahí, cuando salieron de Egipto, pasaron por el Mar Rojo, que el Mar Rojo era el pecado. Entonces le puso la vara, que es la palabra de la cruz. Cristo vino a matar a Satanás, entonces esa era la vara. Entonces ahí se secó en el medio el Mar Rojo, se secó el pecado. A Satanás le secó la incredulidad, la maldad, sufrimiento. Es bueno eso explicar bien para entender, porque mucho muy naturalmente vio que explica y no tiene un entendimiento, que ese ya venía haciendo naturalmente para entender que Cristo, cuando Él vino a morir en la cruz, Él es la Pascua, dice. Eso encontramos en Corintios. Fíjate un poco en dónde es Corintios. Capítulo 1 o 2. Limpiado pues de la vieja levadura, eso, para que sea nueva masa. Limpiado de la vieja levadura para 5:7 dice. Limpiado pues de la vieja levadura. Primera de Corintios 5:7. Limpiado pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura y con la levadura de malicia, sino con panes sin levadura. Y entonces ahora nosotros, pidiendo perdón, ya podemos celebrar esa fiesta de Pascua, que es pidiendo perdón. Nosotros ya destruimos nuestra incredulidad, nuestra maldad, todo. Cristo es la Pascua, el regalo de nosotros que viene a perdonar a nosotros. Entonces, ante la fiesta de la Pascua, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como habías amado a los suyos que estaban en el mundo. Lo amó hasta el fin. Entonces Él vino, como el Padre le mandó a su Hijo para pelear contra Satanás. Porque nosotros sabemos que Él mismo creó a Satanás. Encontramos, dice, creó los cielos y la tierra. Los cielos muestra Dios que los cielos está en pasión, dice en Génesis 1. Entonces dice 6, a la pasión llamó cielo. Y Él no va a hablar naturalmente. Él vino, hay dos cielos, dos poderes. El poder, Él creó a Satanás. El poder de Satanás, como dice en Apocalipsis 21. Cielo viejo y tierra vieja ya pasó. Ahora son cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, como dice, también vemos nosotros en la tierra que fluye leche y miel, dice también por la vida de Cristo. Y la tierra que estaba desquebrajada y la tierra desordenada y vacía es Satanás. Entonces, nosotros tenemos que eso saber bien qué es la tierra desordenada y vacía, esa incredulidad, desinterés a la palabra, no te toca la palabra, sufrimiento, miseria, enfermedad, mala suerte, aflicción de espíritu, angustia, tristeza, vicio, todo ese espíritu de vagabundo. Ese es lo que es Satanás, y esa es la tierra que estaba desordenada y vacía, y ese era el cielo también, como poder muestra el cielo. Y el cielo dice que también encontramos en Isaías 34:5
que dice que le enrolló el cielo, dice. ¿Y cuándo enrolló? Cuando él vino a morir, ahí mató a Satanás y enrolló el poder, quiere decir, el cielo quiere decir nada más que todo en parábolas habla, en ilustraciones, para entender en lo espiritual. El cielo viejo, el poder viejo es Satanás. El Dios mismo hizo a nosotros con esa naturaleza para mostrar su poder sobre él. Porque si no había otro poder, ¿cómo vamos a ver el poder de Dios? ¿Cómo vamos a diferenciar el poder de Dios y el poder de Satanás? Para eso hizo Dios, para que veamos ese poder de Satanás, cómo nos hace sufrir, pero nos gusta a nosotros porque ese es nuestro primer nacimiento. Nosotros, Dios, que queremos demasiado ser gobernada por Satanás. No importa a nosotros que suframos, hago yo lo que quiero y parece mismo que vivimos bien con él. Por eso nosotros acá vemos que dice que él nos amaba y por eso él vino acá al mundo. Y el mundo también sabemos que dice la palabra de Dios. El mundo dice en 17, de Hechos 17:31. Siempre tiene que explicar bien todas las cosas. Hay dos caminos desde Génesis hasta Apocalipsis, dos poderes. 17, ¿cuánto más? 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vemos nosotros, él no va a venir a jugar esta tierra, este mundo. Está diciendo natural para espiritualizar. El mundo, el que quiere ser amigo del mundo, dice también Santiago, se constituye enemigo de Dios. Si nosotros dejamos por nosotros ese sufrimiento, esa incredulidad, esa mala suerte, todo lo que nosotros sentimos, vicios, pasiones, todo lo que nosotros sentimos, entonces todo lo que viene de Satanás, que nosotros sabemos que es feo. Y entonces, y a veces nos gusta también. El sexo, por ejemplo, nos gusta a nosotros. Y después viene, vio que los chicos, y viene, vio la pelea del matrimonio, y bueno, viene, vio que ya no le alcanza el dinero, viene ya la mala suerte, viene ya todo. Y todas esas cosas tenemos que estar humillando porque ese es Satanás. Y entonces dice acá, él vino entonces a jugar al mundo, dice. No dice por la tierra que va a jugar, sino por Satanás. Acá mismo dice en el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual jugará al mundo con justicia. Y por cuanto, dice, por aquel varón quien destinó. Cristo era destinado ya antes que fuese todo. Él ya estaba en acuerdo con su Padre que va a venir. Estaba haciendo a Satanás, estaba Dios que formando la vida de Satanás, y ya ahí nomás él ya estaba Dios de acuerdo con su Padre para venir a destruir otra vez ese poder de Satanás. Y vemos nosotros a Caín, nadie podía tocar por Caín, dice. Solo él puso señal que él va a venir a destruir. Por eso nosotros, solamente aquellos que creen la muerte y la resurrección de Cristo y pedimos perdón, vamos a creer, o si no, no creemos. Y entonces tenemos que pedir perdón de la incredulidad, y entonces
ese es el mundo, la incredulidad, la maldad, el sufrimiento. Entonces dice, ha designado todo, y dice, dando fe a todos con haberles llevados a los muertos. Dando fe. ¿Cuándo vino la fe? En Gálatas 3 encontramos 22. Venida la fe, no estamos bajo ayo, bajo instructor, no estamos más bajo la ley, porque la ley instruye nada más y no saca el pecado. ¿Qué dice? Y vamos a ver también otro lugar, Primera de Juan 3:1. Era Dios que es. ¿A dónde estaba ese Corintio? 4. Corintio. Primera era. 4, 7. Primera. 4, 7. Bueno, entonces, ¿qué era la Pascua? El regalo, el perdón de Dios mismo. El Señor Jesús viene a regalarnos a nosotros su vida por medio del perdón. Entonces tenemos que reconocer nuestra vieja creación, que ya nacemos nosotros en la esclavitud de Satanás. Satanás nos esclavizó, nos gobierna a nosotros en sufrimiento, depresiones, miseria, enfermedades, todas las cosas malas que nosotros sentimos. Ese es Satanás. A Satanás no le va a ver, pero va a sentir. Como a Dios tampoco no le vemos, pero a medida que vamos escuchando la palabra y pedimos perdón, vamos a ir sintiendo en fe, gozo, paz, alegría, amor. Y a Satanás, ¿cómo le sentimos? En depresiones, nervios, ira, miseria, mala suerte. No te sale nada, aunque procurás. No podés, Dios, que tener, Dios, que nada. Todo te devora Satanás. Satanás viene para hurtar, matar y destruir. Entonces, te roba todo lo que vos ganás el dinero, no te rinde para nada. Entonces tenemos que pedir perdón. Ese es Satanás y ese es el pecado, que nosotros ya fuimos formados en el pecado, en el sufrimiento, depresión, en la incredulidad. No creemos a Dios. Adán creyó a Dios cuando le habló, no le creyó. Creyó a Satanás, y así también nosotros creemos más a Satanás. Estamos escuchando la palabra, ¿y qué pasa? Nuestra mente está divagando a otro lado. Te cansa, te aburre, no podés aguantar, no te interesa. Esa es la incredulidad. Tenemos que pedir perdón. No me toca la palabra, Señor. Me aburre, me canso. Entonces, esa es la incredulidad. Esa incredulidad que dice, imposible que Dios, pidiendo perdón, te va a cambiar tu vida. Y después ya viene todo lo resto, la mala suerte, ese espíritu de miseria. Nadie pide que yo puedo remediar que no tengo nada. A lo mejor Dios quiere así. Decimos, acomodamos la palabra, mi pueblo pereció por causa por falta de entendimiento. No sabemos que tenemos que ese Satanás, ese espíritu de miseria, tenemos que pedir perdón. Esa miseria es Satanás, esa mala suerte es Satanás, ese espíritu, primero la incredulidad, imposible, pidiendo perdón, que va a cambiar tu vida de la mala suerte a la suerte, de la enfermedad a la sanidad, de esa incredulidad inmensa a la fe. Pero tenemos que escuchar la palabra para que pidamos perdón. Porque si nosotros no escuchamos la palabra, ¿cómo sabemos? ¿Por qué tenemos que pedir? Porque muchos dicen, ¿qué culpa yo tengo? Dice, que me pase esto. No, pedí nomás perdón.
Esa es nuestra naturaleza, es satánica. Pedir perdón, que ya fuimos formados así, pero el Señor quiere eliminar a medida que pedimos perdón. Él viene, ya estaba, dice acá, Él ya estaba, Dios, que preparado, dice acá, para que pase este mundo, dice, al Padre, como habías amado a los suyos, a lo que le cree, ama a Él, que estaba en el mundo, dice, en el pecado. Nosotros estábamos en el mundo, no es que este mundo, sino está hablando en parábola, como dice en Mateo. Nosotros vemos 13, 34, 35, que nos hablaba sin parábola, sin ilustraciones. El mundo no está hablando de este mundo, que esta tierra, sino está hablando de Satanás. Por eso dice la palabra de Dios que dice, vino a hacer juicio sobre el mundo. Y entonces nosotros tenemos que nada más estar pidiendo perdón. Y también leíste ya Juan, primera de Juan 3:1, Santiago 4:4. Primera Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El amor que tiene a la humanidad, entonces preparó a nosotros. El mundo es Satanás, para que Él venga a destruir. Pero Él quiere que reconozcamos que el mundo no le conoce, dice Satanás, y nosotros no le conocemos. Hay mucha incredulidad. Adán no creyó cuando le habló. No le conoció porque estaba en el mundo, estaba en Satanás, en incredulidad. Esa incredulidad es el mundo que no cree, no le conoce que Dios está hablando. Y hasta ahora nosotros traemos esa tendencia y no habla Dios, no entendemos, no te toca, te cansa, te aburre, te atormenta. A veces querés ya que está pensando ya, ojalá que ya termina. Esa es la incredulidad. Pedir perdón al Señor, porque esa tendencia traemos de Adán, ese demonio que nos engaña a nosotros. Por eso el mundo no la conoce. Y dice, también dice en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No está diciendo esta tierra. Él dice, por nuestro pensamiento, ese que está en nuestro pensamiento, ese es Satanás, el mundo. Muestra como Satanás. Nosotros siempre es todo espiritualmente para entender. No, es naturalmente para entender espiritualmente. ¿Y cómo entendemos el Espíritu de Dios? Se manifiesta para entender cuando te humillas, cuando reconoces que no te gusta, no te interesa. Hay incredulidad. Entonces, Adán no creyó a Dios. Y nosotros traemos esa tendencia, el mismo diablo. Entonces eso tiene que pedir perdón, o si no, no vamos a creer. Entonces dice la palabra de Dios acá, el mundo dice para que pase de este mundo al Padre. Él después, Dios que estuvo acá 40 días más después de la muerte. Eso encontramos en Hechos 1. Encontramos que estaba 40 días más y después se fue. Él predicó un tiempo más, esos 40 días, y a los 50 días ya viene el Espíritu Santo. Entonces después de la muerte de él estuvo 40 días más
y a los 50 días ya viene el Espíritu Santo. Dice, es necesario que yo me vaya y que para venir el Espíritu Santo para que revele a nosotros nuestros pecados por cuanto no cree en mí. No creer a Dios es pecado, es Satanás, pero solamente podemos obtener esa fe si usted escucha la palabra y pide perdón. Tiene que escuchar que la incredulidad dice en Juan. San Juan 16, 8. Cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya jugado. Satanás ya ha sido jugado con el Señor Jesús, ya le jugó, ya le destruyó ya. Entonces, pero nosotros vemos que dice en Éxodo 17, dice que por cuanto Amalek, como dice que en generación Está levantado contra el trono. Porque Satanás se levantó contra el trono de Dios en generación. Vamos a ver, 17. Por eso nosotros, después de ser hijos de Dios, nosotros sentimos todo otra vez a Satanás, pero tenemos el perdón de Dios. Ahora podemos pedir para destruir. Tenemos que tener pelea contra Satanás. Se manifiesta esa mala suerte, se manifiesta la incredulidad, se manifiesta ese sufrimiento, se manifiesta esa enfermedad, se manifiesta en nosotros sexo, robo, de todo. Pero Dios, tenemos que pedir perdón. Ya tenemos, Dios, que con qué pelear por medio del perdón de Dios. 17:16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amalek, ahí por ejemplo encontramos, Caín es figura de Satanás, Esaú es figura de Satanás, ahí Amalek es figura de Satanás, muestra por nombre, y entonces que es figura de Satanás y le perseguía a los hijos de Dios. Entonces nosotros vemos, hasta ahora tenemos persecución con Satanás. Por eso Satanás gobierna otra vez después de ser hijo de Dios, pero ya somos hijos de Dios. Pero ya tenemos la espada, ya tenemos la cruz de Cristo. Tenemos que escuchar la palabra para saber cómo Satanás se manifiesta en nosotros para pedir perdón. O si no, toda la vida va a gobernar, y primeramente la incredulidad. Ese es Amalek. Ese es, veo que ahí muestra como hombre. Ese es, como decir, Caín. Ese es Esaú. Vamos, y muestra por nombre humano ahí. Y ahí también nosotros Faraón como figura de Cristo también. Y entonces así va a ir mostrando, y a veces muestra, vemos nosotros en el cielo, muestra como tierra, en distintas formas muestra a Satanás. Tierra desordenada y vacía, y Cristo es la tierra de nosotros que habita, tiene que habitar ahí en fe, gozo, paz, alegría, pidiendo perdón, nuestra mente, nuestra alma. La función del alma es nuestra mente. Cuando no es solamente lo que hacemos, matamos, robamos, es pecado, sino, o asesinamos, sino es pecado ya cuando en nuestra mente está, ya nosotros fuimos ya formados, ya en el pecado, ya nuestra mente está gobernada de Satanás, en cualquier cosa está gobernado. Tenemos que reconocer nomás que ya fuimos formados ya en incredulidad,
que no te gusta nada de la palabra de Dios, te cansa. Tenés que pedir perdón nada más. A veces veo que a algunos le gusta la palabra de Dios, porque el Señor le da todavía oportunidad, pero después viene la lucha y después te aburre ya, te cansa ya, te estorba ya, como clavo hincado en la palabra de Dios. Dice. Te estorba, pero para eso tenemos que saber la palabra, que ese es pecado, no poder escuchar, te estorba, tenés que pedir perdón. Esa es la incredulidad, es imposible que Dios te esté hablando. Yo soy un instrumento nada más. A mí también me está hablando ahora la palabra de Dios. Y después todo a ustedes, porque yo soy igual que ustedes. Pecadora, animal, bestia. Y gracias al Señor, vio que me hizo conocer el mensaje cómo destruir a Satanás. ¿Qué es mi naturaleza? Animal, bestia, dice por nosotros. Y es cierto, lo que dice la palabra es así. Y después Él nos va a ir sacando de esa vida miserable que tenemos a medida que vamos a ir pidiendo perdón, a medida que vamos a ir reconociendo a Satanás que estaba en nuestra vida. Porque algunos dicen, ¿por qué me tengo que humillarme yo? Si yo no hice nada. Y algunos dicen, Cristo ya perdonó todo. ¿Y por qué te enfermas? ¿Por qué te viene la vida miserable, mala suerte, si Él ya hizo todo? Pero para que esa obra que hizo Él, para que vos puedas participar, tenés que pedir perdón. Cada día muero, dice Pablo. Cada día es necesario que yo megüe y Cristo crezca, dice Juan. Es necesario que megüe esa maldad, ira, depresiones, ese que no querés escuchar la palabra, no te interesa, no te toca, para que megüe ese y aumente la fe, gozo, paz, alegría, amor. Y todo vendrán por añadidura las cosas naturales. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrán por añadidura. Entonces acá dice la palabra de Dios que Él, para que vaya, dice, la incredulidad vemos ya en Juan. Entonces el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para convencer de pecado por cuanto no cree. Y tenemos que pedir perdón, como dice Pablo, cada día muero, cada día tiene que morir esa incredulidad y resucitar cada día esa fe. Plena seguridad en Cristo, te tiene que gustar ya, después ya no querés hablar más de cosas naturales, ya te estorba, te cansa ya. Querés predicar nada más, querés hablar de Dios nada más, querés ya orar, estar orando, limpiando, pidiendo perdón nada más. Pero tenemos que, eso poco a poco logramos. Porque nosotros es fuerte nuestra vieja creación, gracias, nuestra vieja creación. Y entonces Él nos amó, dice, y entonces vino al mundo, vino a Satanás para matar. A Satanás le hizo Él mismo, Satanás le hizo, como cielo muestra, también encontramos en Génesis 2, Él dice, hizo los cielos y la tierra. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué parte la creó el cielo y la tierra? ¿Qué parte? Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó y toda la obra que había hecho en la creación. El día séptimo, dice, ese era
la muerte y la resurrección de Cristo para el perdón de pecados. Y entonces Él dice, ha hecho los cielos y la tierra, y el ejército, todas las manifestaciones de Él, y el ejército que estaba en Él, y todos los seguidores de Él, Él hizo todo. Y dice ahí, y reposó en séptimo día. ¿Por qué dice en 6 días tiene que trabajar? El número 666 o el número 6 es el número en que nosotros fuimos formados. Es el pecado, es la incredulidad, la maldad, sufrimiento, depresiones, todo mala suerte, vicio. Todo ese es el número 6, es Satanás. Así nosotros fuimos formados y tenemos que reconocer el pecado. Y si el 6 días trabajará, y en séptimo, cuando vos te humillás, es el séptimo. Cuando Cristo murió, mata en vos el pecado y resucita, es el día séptimo. Y ahí descansa Dios, dice. Entonces todo tiene su significado. El número 6, el número de hombre, el 666 dice que va a ser sellado, dice que ya es sellado en la bestia. ¿Y la bestia quién era ahí? Los reyes. Encontramos en Daniel que era los reyes, era impío, ya era sellado, ya fue formado. Y si tiene sabiduría, entienda, es el número de hombre, el número mía, ese número 6 es el número de incredulidad, maldad, depresiones, todo lo que nosotros tenemos, mala suerte, todo lo que sufrimos acá en el mundo, acá en el pecado. Entonces tenemos que pedir 6 días trabajará. Trabajemos nuestro pecado, porque así fuimos hechos. En 6 días formó al hombre. Ahí está diciendo en el pecado, en Satanás, forma al hombre. Y ahí dice, ha hecho los cielos y la tierra y el ejército. Ahí está diciendo por Satanás. No dice el cielo ahí. Los cielos que formó él es Satanás. Y él después, él destruyó, dice. La obra era Satanás que hizo para mostrar su poder sobre él. Pero para ese poder, para que nosotros podamos participar, tiene que escuchar la palabra y pedir perdón, porque no vamos a poder pedir perdón como no sabemos. Por eso muchos al no saber la palabra dice, pero ¿qué culpa tengo yo que tengo una vida de mala suerte, tengo una vida de miseria, tengo una vida de mala suerte, nada me sale? Pero ese es Satanás. Ahí fuimos nosotros creados. Tenemos que pedir perdón. Señor, perdóname porque esa es mi naturaleza. Perdóname porque este es Satanás. Por eso es necesario escuchar la palabra y entender bien. Como Pablo, siendo apóstol, dice, cada día muero. Y J me dice, ¿cuántos pecados tengo yo? Dice, enséñame lo que no veo. Muchas cosas no vemos todavía. Y aún vemos nosotros en el caso de David. David anduvo con Betsabé y después vio que no veía como pecado. Y después vio que vino un profeta, le dice la revelación, que comía una oveja ajena. Y le dice, ¿qué haremos de esa gente que hace esta cosa? Y merece muerte, le dice. Y eso sos vos, le dice. A veces hay pecados que nos damos cuenta. Hay muchas cosas que nos vamos sin vergüenza. Casarnos, la zorra pequeña, dice. Hay pecados que parece que no es pecado, a nosotros no es Satanás. Y te está llevando a la destrucción. Casarnos quiere decir pedir perdón. De esa zorra pequeña que parece a vos, no es pecado. Algunas veces robamos entre nosotros acá una cosa, otra cosa robamos. Y nosotros decimos que no es pecado
robar cualquier cosa de acá mismo. Se roba la ropa, se roba de la iglesia también, se roba mismo. Se roba hasta la carne de acá, se roba la salchicha y todo. Y celulares. Y muchos creen que ese no es pecado. ¿La qué? Sí, todo. Y por eso antes, ¿por qué antes se ponía portero y se contaba la cuchara, todo? Se contaba para sacar y para guardar otra vez, porque había robo. Había que controlaba hasta la sartén para freír, porque derramaba todo el aceite, no le interesaba. Y entonces derramaba todo el aceite. Y entonces así también nosotros, al no comprar nosotros, nos interesa a nosotros. Entonces esas cosas, por ejemplo, son zorras pequeñas, parece que no es pecado. Poner bien grande 1 litro de aceite para freír una cosa y después echar en el agua y lavar todo ahí. Esa cosa es biozorra pequeña, parece, pida al Señor ese pecado escondido de ustedes. Porque acá ese es lo que más pasa entre nosotros. Roba ropa ajeno, zapatillas ajeno, media, se roba también hasta ya la salchicha, otro roba carne de acá y llevan, y esa cosa tiene que pedirse la zorra pequeña y te está arruinando tu vida. Casarnos, empezar a pedir perdón porque llevan cosas de la iglesia mismo, y entonces cree que no es pecado. Esa es la incredulidad inmensa y se está arruinando por una pavada, se está arruinando su vida, se está arruinando más en miseria, y eso tenemos que humillarnos en la zorra pequeña. Casarnos, dice él, cantar de los cantares. La zorra pequeña que te parece que no es pecado, pavada parece que agarrar y llevar. Algunos pavada lleva. Y hay otra también, la de la ducha agua caliente. Cuando se baña no salen más del baño hasta acabar el agua. No le interesa que otro se va a bañar. Y viene un montón de gas a nosotros, un montón de luz, nos apaga la luz. Esos son todos pecados, ese desinterés, crueldad. Porque vos no pagás la luz, porque vos no pagás el gas, no te interesa. Y otro deja hasta la canilla abierta. Esa cosa es lo que nosotros, la zorra pequeña. Hervir hay hora y hora. Descongelan la gaseosa con el agua caliente. Todo. Así prendido. Sí, toda esa cosa es torpeza, es Satanás. Y total, yo no pago el gas. Total, yo no pago la luz. Desinterés totalmente, deja la luz prendida toda y después viene la boleta, un montón. Entonces, el gas, la luz, y tenemos que pedir al Señor perdón de esa torpeza, de ese demonio que hay en nosotros que parece que no es pecado. Tenemos que limpiar. No hay amor de Dios todavía. Entonces hay muy poco amor todavía. Hay, pero muy poco todavía. Hay más crueldad que el amor. Hay más crueldad. Entonces nosotros acá tenemos que cuidar la cosa de Dios. Tenemos que pedir perdón de ese desinterés, crueldad. Y todavía no cree que eso es pecado. Nadie atiende Dios por la cosa de Dios acá. Llevan, se roban, se prende la luz, se prende la cocina hora y hora ahí, vio que hierve, no le interesa. Y total, yo no pago el gas y la luz. Y esa es maldad, crueldad. Como decía mi sobrino antes, le prestó su novia, vio que era el coche de la novia. Y a mí qué me importa, decía, vio que si se rompe, dice.
y hacía todo mal, vio que le manejaba todo mal para que se rompa mismo. Y eso así pasa acá también. Total no es mía. Y todo lo que nosotros, esa es la zorra pequeña, tened cuidado, que parece que no es pecado a ustedes. Y nuestra mente, tenemos que cuidar mucho qué es lo que en nuestra mente está maquinando, está pensando, y de todo lo que nosotros, acá, que hacemos. Y entonces... Algunos mecánicos también que agarran, yo te conocí un mecánico que agarraba y decía, vamos a probar un auto, me dice que le dieron para arreglar, agarraban en la calle un pedazo, como de acá, no sé dónde, le tiraba el freno de mano y iba a arreglar, como a los puestos, le gastaba hasta la rueda. Sí, así rompe más para que salga, vio que para que cobre más. Otro ponía a otro, a mi sobrino también le pagaba para que ponga vidrio y para que ponga al lado de a donde va a pasar el clavo, el coche, para que le traiga más coche. Le pagaba y que ponga clavo de punta y para que ponga vidrio, para que... Esas cosas, hay tantas cosas que nosotros no tenemos como pecado. Entonces, por eso tenemos que fijarse mucho, meditar nuestra condición. ¿Qué es lo que te está gobernando más? Porque ahora está Amalek en generación en generación. Aunque Cristo ya vino a morir en la cruz, pero tenés que usar la cruz de Cristo. No tenéis en poco la gracia de Dios. El regalo inmerecido, que es el perdón de Dios, si vos no usás, está teniendo en poco la muerte y la resurrección de Cristo que trajo el perdón. Entonces, tenemos que humillarnos mucho, mucho, perdóname. Porque nosotros hay un combate, nosotros no dormimos con Satanás, llevamos la vida de Satanás y la vida de Cristo. Pero tiene que ir muriendo este cuerpo mortal, este cuerpo de muerte. El cuerpo ya sabemos que también habla a veces el cuerpo de pecado, como dice en Romanos 6:6. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo, el conjunto de pecado, todo lo pecado, todo lo que gobierna diariamente, tenemos que pedir perdón. Y entonces, por eso Pablo dice, cada día muero, cada día tiene que pedir perdón. Aunque no hace, pero ese pensamiento, cualquier cosa está en nosotros, menos lo bueno. Y ese es el mundo. Entonces, también dice en Corintios 5, segunda de Corintios 5, 6 más o menos. Y ese miseria, mala suerte, tenemos que pedir perdón. Ese trancarrúa, ese espíritu de trancarrúa que está en la Umbanda, y le dice a algunos, los países, le dice, tu santo cabecera es trancarrúa. Y ellos no saben. Y entonces se hace incorporar eso. Y primero tiempo le da, pero después ya le trae más miseria, más miseria, más miseria. Y como es nuestra naturaleza también, veo que nosotros tenemos que pedir esa trancarrúa, campocha, caveira, tatacaveira, choancaveira, todo ese espíritu de miseria extremo que tenemos, sufrimiento, mala suerte, te traba todo. Ese es Satanás, tenemos que pedir ese pecado si dejamos por nosotros. 2 Corintios 5, 8. Confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente en el
quisiéramos estar ausente en el cuerpo y ahí en el otro versículo que dice. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. No, pero un poco antes. Desde el 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la sed al Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabemos que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Ausente del cuerpo de pecado y presente, y eso fue antes de la muerte de Cristo. Se está hablando a los judíos. Antes de la muerte de Cristo, ellos estaba ausente, dice. Estaba en el cuerpo de pecado. Desde el principio nosotros ya estábamos ausentes en el Señor. No teníamos, estábamos en el cuerpo de pecado. Satanás estaba gobernando a nosotros. Después que viene Cristo, ya ahora escuchamos la palabra y pedimos perdón para pelear contra Satanás, contra Malek. Entonces vamos destruyendo cada día. Por eso no hay necesidad que usted haga nada, mate, ni viole, ni robe para pecar, sino ya nosotros ya fuimos formados la incredulidad, la maldad, ese espíritu que te estorba la palabra, no podés escuchar, ya está queriendo que termine nada más, ya quiere ir de acá, ese es Satanás. Y entonces ya esa incredulidad y después te va a llevar en una vida miserable cuando vos dejas la palabra de Dios. Y para conocer la palabra, tu vieja creación, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta en ese droga que lleva, vio que vende, algunos vende droga, otro vio que hace otra cosa, y otro vio que consume, y otro vio que da nomás también, porque no se conforma que se drogue ellos, trae acá, y acá ¿quién le va a pagar la droga? Inclusive el otro día pusieron en el mate la droga y todo estaba drogado. Hasta eso más, esa es maldad ya. En la casa de Dios ya no tiene ni un temor. Que consuma uno, pero que no quiera otro también que consuma. Ese ya es un colmo lo que hacen, ya no tiene temor de Dios. Y así hacen. Y ahora veo que apenas que yo no estoy o estoy enferma, ya hace 2 por 3 eso. Ni no podemos tomar mate porque te droga ahí mismo. Y en la casa de Dios estando, y Dios le está dando un lugar, veo que para tener un techo, para tener su comida, para tener la palabra de Dios, para salir de esa vida miserable, porque ese es Satanás lo que le manda a hacer. Y bueno, y dice la palabra de Dios acá: como habías amado a los suyos que estaban en el mundo. Estaba en el mundo, ya sabemos que estaba en el pecado. El mundo habla del pecado, lo quiere constituir enemigo de Dios, lo que quiere, ama, ¿cómo dice? Ama al mundo, ama al pecado, se constituye enemigo de Dios. Y dice, él viene a hacer, viene a hacer juicio por el mundo, no va a ser por esta tierra. El mundo es Satanás, a donde habitamos. Nuestra mente gobierna, nuestro pensamiento gobierna. Y dice acá, lo amó hasta el fin. Había puesto en el corazón de Judas el Iscariote, hijo de Simón, que le entregases, sabiendo Jesús que el Padre le habías dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios.
Y vemos nosotros, Judas Iscariote le entrega a Cristo. Nosotros también tenemos ese espíritu de Judas. Cuando nos pedimos perdón, cuando entregamos a Satanás nuestra vida, ahí estamos vendiendo, Dios, que la vida de Cristo. De mucho más valor, parece, con 30 piezas de plata, dice. Parece, Dios, que como dinero amamos, Dios, que el pecado. Y entonces, al no humillarse, dejamos por nosotros. Y así tenemos ese espíritu de Judas, al no tomar la cruz, al no pedir perdón de esa incredulidad, aburrimiento a la palabra. No te toca la palabra, no te interesa, ya está queriendo ir nomás. Y así tenemos ese espíritu de Judas. Cambiamos por cualquier cosa. Digo que muchas veces parece que no se sabe nada la cosa, pero digo que se va a vender droga, otro se va, digo que yo trabajo, me dice. Se va a vender droga, otro, si es mujer, va a vender droga y prostituye también. Y el hombre va a vender droga y también Dios que vende la vida de Cristo ahí. Entregó la vida de Cristo, la fe, gozo, paz, alegría, amor, entregó y se va al mundo, se va a la droga, vende droga. Y la droga sabemos nosotros que está todo pactado también. Ese que vende la droga, ¿de dónde sale? Veo que la droga, malandriño, se pilindra, mulo, calunga, viejo prieto. Eso hace Dios que para droga, para vicio, se droga, se hace con vidrio picado, alambrillo, y todo se mezcla y se hace pacto por la droga. Toma una vez y ya no puede dejar más. Igual la bebida, se hace la bebida y ya no puede dejar más después. Por eso esas son satánicas. Tiene. El que vende, disculpe. Y el vende, lo perdona, ¿no? Pero no tiene que hacer lo mismo, ¿no? Todo Dios que perdona a Dios. A lo que vende y a lo que hace también, hechicería y todo por la droga, todo perdona a Dios. Dios también viene a perdonar a los hechiceros. Si pide perdón, para todo hay perdón. No hay, Dios, que este no es perdonado, este sí, Si pide perdón, pero es bueno que escuche la palabra para que pueda, Dios, que ser perdonado. Escuche la palabra para saber que esa hechicería es satánico. Nosotros encontramos Gauchito Gil, la muerte hace imagen y ahí opera Satanás. Como ahora está mostrando por mí que me hacía con la muerte Gauchito Gil, con sacrificio de cabra, sacrificio de cabeza de perro, de todo. Y allá en Catán, yo que me tiran mismo. Y ahí está una iglesia de Umbanda. Pero nosotros tenemos que pedir nomás perdón porque es nuestra naturaleza. Por eso, momento me viene, me enfermó. Pero un momento nada más tiene que ser. Tengo que estar pidiendo perdón porque ese es mi origen. No puedo decir, me hicieron hechicería, por eso estoy así. Sino, Señor, perdóname porque este es mi origen. Ese es Satanás. Y por eso me tomó, perdóname esa hechicería. Y entonces, todos tenemos que pedir perdón. No, nosotros podemos decir, no, porque me hizo hechicería, por eso estoy así. ¿Está bien? Me hizo hechicería, pero tenés que pedir perdón. ¿Por qué me entra? Porque es mi origen. Yo soy también pecador como usted, mi nacimiento también es satánico. No hace cosas malas. Pero no importa, en nuestra mente ya nosotros fuimos formados ya. Son descendientes hechiceras, dice la palabra por nosotros. Los hechiceros son instrumentos de Satanás. Instrumentos de Satanás. Bueno, la salita no va a ser, son las 12. Ya son las 12. Para hacer, sí. Vos, mi amor, ese tener en la mente, tenés que humillarte, mi amor. Aún esa enfermedad es satánico, mi amor. Tenés que pedir. Yo, por ejemplo, estuve estos días también y yo estaba pidiendo perdón. Yo no me fui al médico, pero está bien.
Vos andate al médico, yo no te digo porque vos todavía no tenés entendido. Sí, sí, anoche no pude dormir. Sí, anoche yo también, antenoche estaba, Dios, que requete mal, pero me humillé y ahí el Señor, ya estoy otra vez todos los días, ni un día perdí de dar la palabra a ustedes. Y yo sé que es porque mi naturaleza, esa enfermedad es satánico. Dice, Asa se fue al médico y de los pies está enfermo, dice. Y se murió porque él no creyó a Dios y no creyó más a la medicina, dice. Y nosotros somos así. Bueno.